Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alberto Moncada Aristizábal. Yo soy director del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. En el marco de la Cátedra Internacional, el desafío de implementar la virtualidad, esta tarde en la quinta sesión queremos hablar de movilidad y COVID, de planificar por demanda a planificar por disponibilidad. Para ello, hemos invitado a los siguientes profesores. Alexander Paz, ingeniero civil de la Universidad del Cauca, actualmente es profesor titular y líder del grupo de transporte en Queensland University of Technology en Brisbane, Australia. Fabiana Judith Zimmerman, ingeniera civil de la Universidad de Buenos Aires, actualmente trabaja como subsecretaria de Tránsito y Transporte en el municipio de La Matanza, en Argentina. Fernando Núñez da Silva, ingeniero civil del Instituto Superior Técnico de Lisboa, actualmente es profesor catedrático en el Departamento de Ingeniería Civil, Arquitectura y Georrecursos del Instituto Superior Técnico de Lisboa, en Portugal. Vicente Torres Garibay, ingeniero civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente es gerente de la empresa BTG Consultores y director de Asuntos Públicos de Urban Transit. Y para la moderación del conversatorio, la ingeniera civil Margarita Rosa Gómez Betancourt, actualmente profesora asociada de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. Antes de iniciar con el conversatorio, queremos preguntarles a ellos lo siguiente: ¿cómo era la movilidad de su ciudad y su país en el año 2019 y cómo ha afectado el COVID los diferentes desplazamientos de personas y mercancías en este año 2020? Muy buenos días, saludos a todos. Mi nombre es Alexander Paz. Les voy a presentar algunas estadísticas del sistema de transporte en Australia y algunos efectos del coronavirus. Espero que la información que les voy a presentar les sea de ayuda. Vamos a hablar principalmente de las condiciones de transporte alrededor del área metropolitana donde se encuentra Brisbane. Esta zona incluye 7 ciudades con una población total de 3.6 millones de habitantes. En promedio, las personas viajan 3.3 veces al día. 25% de estos viajes son generados por actividades en el centro de la ciudad. 3/4 de los viajes al trabajo en horas de la mañana se realizan usando el servicio de transporte público. 9 de cada 10 personas que viaja usando autobús al trabajo camina desde su casa hasta la estación de bus, mientras que 5 de cada 10 personas que viaja en tren camina desde su casa hasta la estación de tren. El resto generalmente conduce su vehículo y lo deja estacionado en la estación de tren. El promedio de viaje de trabajo es de alrededor de 30 minutos. En esta gráfica podemos ver los tiempos de viaje por modo de transporte en las 7 ciudades que forman el área metropolitana. Como pueden ver, los viajes en automóvil son mucho más cortos que los viajes en los otros modos de transporte, y los viajes que incluyen más de un modo de transporte son mucho más largos. También hay una diferencia grande entre los tiempos de viaje al trabajo y estudio comparado con todos los demás viajes. En rojo tenemos los viajes al trabajo y estudio, y en verde todos los demás viajes. La distribución por modo de transporte está dominada por el automóvil. Esta gráfica es del estado de Queensland, sin embargo, las mismas proporciones o bastante similares las vemos en todas las ciudades del país. Aquí podemos comparar en rojo lo que sucede en Brisbane con las demás capitales del país. Como pueden ver, el automóvil sigue dominando todos los demás modos de transporte. En esta gráfica podemos ver cómo ha cambiado el porcentaje de viajes al trabajo a través del tiempo en las principales ciudades del país. En los 70, 80 y 90 hubo una disminución, generalmente o seguramente por el aumento en los vehículos, en el número de vehículos. Sin embargo, en los últimos años afortunadamente ha habido un incremento, especialmente en las mayores capitales del país, seguramente por congestión y costo. Como pueden ver, en Sydney más del 25% de los viajes al trabajo se realizan usando servicios de transporte público. En esta gráfica vemos los efectos del
coronavirus en Brisbane. En la escala horizontal tenemos tiempo, desde enero hasta mediados de abril. En la escala vertical tenemos el porcentaje de cambio en el número de viajes. Como vemos, alrededor de mediados de marzo comenzaron a disminuir dramáticamente el número de viajes. Esto seguramente se debe a las restricciones que implementó el gobierno, a los negocios que ordenó cerrar, y las clases comenzaron a ser en internet. Asimismo, como muchos de los empleados, se les recomendó que trabajaran desde sus casas. Así que esto disminuyó la necesidad de viajes. La ciudad más afectada ha sido Melbourne, y consecuentemente vemos que han habido más disminuciones en los números de viajes. Aquí solamente tenemos hasta abril. En las últimas semanas ha habido una segunda ola de casos, y consecuentemente han habido muchas más restricciones. Así que seguramente los números que vemos aquí son mucho más altos de los que van a haber en los meses siguientes. Es decir, en los meses siguientes van a haber mucho menos viajes. Sydney es la segunda ciudad más afectada en Australia. El gobierno ha implementado muchas restricciones, lo cual ha disminuido el número de viajes, como se ilustra en esta gráfica. De nuevo, no tenemos los números en los últimos meses, pero seguramente el efecto es mucho más grande porque ha habido una segunda ola de casos. Y lo mismo vemos en Perth, que es la ciudad más remota del país. Han habido pocos casos, pero el gobierno ha restringido mucho las actividades en la región. Lo que nos gustaría ver en el futuro es un sistema multimodal de transporte donde no se le dé prioridad al automóvil, pero que por el contrario existan muchas oportunidades para que las personas puedan viajar usando servicio de transporte público y usando modos de transporte activo como caminando o montando su bicicleta. Hay mucho interés por parte de la comunidad y del gobierno en aumentar el número de viajes usando sistemas de transporte activo como la bicicleta. Sin embargo, el reto más grande es la seguridad vial. Se necesita que exista una separación física entre las bicicletas y los vehículos. En azul vemos la red de ciclovías de la ciudad, donde existe una separación física entre las bicicletas y los automóviles. En rosado están las rutas en donde se permiten que existan bicicletas y automóviles. Como ven, la red es bastante grande, pero está fragmentada. Así que uno de los retos es completar la red, al igual que expandirla para que por lo menos los carriles que están aquí ilustrados en rosado se conviertan en carriles en azul, es decir, que exista separación entre las bicicletas y los vehículos. Espero que esta información les haya sido de ayuda. Les dejo mi información de contacto en caso de que alguien me necesite. Que estén muy bien. Estimados, soy la ingeniera Fabiana Zimmerman de la Universidad de Buenos Aires, profesora del Departamento de Transporte de la Facultad de Ingeniería de esta casa de estudios. Y agradezco ante todo a la Universidad Nacional de Colombia la invitación para participar de este conversatorio sobre movilidad y COVID. Me concentro en el AMBA, que es el principal núcleo urbano o conglomerado ya urbano del país. Argentina hoy tiene una población estimada, pues todavía no tenemos el censo, de 45 millones de habitantes, y en el área metropolitana de Buenos Aires estamos viviendo 15 millones de habitantes. ¿Qué es lo que nosotros llamamos AMBA? AMBA es Área Metropolitana de Buenos Aires, porque es todo lo que rodea en la ciudad de Buenos Aires con los partidos que la integran. Entonces, fíjense que ocupa el 0,4% del territorio, vivimos 15 millones de habitantes y genera todo este sector casi el 50% del PBI del país. Tenemos acá podemos ver la ciudad de Buenos Aires rodeada por el primer cordón,
rodeada en violeta el segundo cordón y en marrón lo que es el tercer cordón o cordón más extenso. En el caso particular del tercer cordón conviven áreas urbanizadas con áreas rurales o perirrurales. También se puede ver acá en colores más claritos el trazado de las líneas férreas y el trazado para que vean cómo ingresan todas hacia el centro. Todas son radiales a la ciudad de Buenos Aires y generalmente estos cordones están acompañados por una red de rutas nacionales o rutas provinciales que van acompañando. El caso fundamental es el acá el de la General Paz, que es la división política entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasaba con el transporte en el AMBA antes del COVID? En esa región que les mostré antes se generaban 25 millones de viajes diarios, de los cuales 12 millones se realizaban en buses, seguido por el automóvil particular. El resto de los modos tienen una participación muy baja a pesar de la penetración. Tanto el ferrocarril como el subte entre los dos tienen un 13%. Un dato no menor que hay que destacar de este momento antes del COVID es que tanto los buses como el subte y el ferrocarril son sistemas totalmente que están subvencionados por el Estado, con distintos niveles de subvención. El ferrocarril es el que el mayor porcentaje de subvención tiene, va de un 95, va de un 90 a un 95%, el subte tiene un 50% y los buses un 55%. Estos números hay que tenerlos presentes porque ahora en situación COVID hay toda una discusión sobre los subsidios para la oferta, para la demanda. ¿Sí? Esto es la evolución de la movilidad ya en COVID. Estamos tomando un miércoles 29 de julio, que es un COVID estricto, una situación estricta. Nosotros tenemos un decreto presidencial que rige desde el 20 de marzo, donde se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio, y ahí se establecen una serie de actividades denominadas esenciales, que son las personas que están habilitadas para viajar. En este caso a través de un permiso que se gestiona con una aplicación y que habilita a la persona a viajar en el modo de transporte que declara, particular o público. En el caso del público, para viajar en tren hay que descargarse una aplicación que se llama Reserva tu tren, que funciona en las 4 líneas principales y sirve para reservar el pasaje entre las 6 y las 10 de la mañana para ingresar a la ciudad de Buenos Aires. Para volver a la tarde no hay ningún tipo de reserva. En el caso del subte están la mitad de las estaciones abiertas, así que esto significa que el subte está haciendo un recorrido con estaciones intermedias donde no se detiene y también se está controlando la cantidad de pasajeros para que todos viajen sentados y no haya personas paradas, justamente para que se mantenga el aislamiento social. En el caso del colectivo es un poco más difícil, está aislado el chofer y el chofer no es un policía, con lo cual es bastante complicado poder controlar la cantidad de gente que sube y se supone que solo los trabajadores esenciales, como aquellos que son aquellos que están en salud, en servicios de seguridad, funcionarios públicos en la industria de la alimentación, son aquellos que pueden usar el transporte público. Acá hay una filmina que me parece sumamente clara porque está pensada desde el inicio de la pandemia hasta, fíjense, hasta la semana pasada, el lunes 3 de agosto, y lo que ustedes ven, esa caída abrupta, son los primeros 15 días de cuarentena estricta que hemos tenido y después a medida que se fueron liberando actividades va incrementándose. En general, el mayor receptor de viajes es el automóvil particular, porque se fomenta el uso del automóvil particular y está en la conciencia de la ciudadanía que viajar en transporte público es un medio de contagio. Hay que desestigmatizar el transporte público como un vector de contagio porque es un problema que va a surgir no ahora, sino cuando volvamos a algún tipo de nueva normalidad y la gente no quiera volver a usar el transporte público. Los picos que van viendo durante las curvas se deben a las distintas fases que fuimos atravesando, donde se liberaron más actividades, volvimos a restringir, volvimos a liberar, volvimos a restringir en función de los contagios que vamos teniendo, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, que son los picos que están mandando. Acá hay una cuestión donde se pueden ver las demoras en los accesos, medidas en kilómetros. Esto tiene que ver con que se han cerrado accesos a la ciudad de Buenos Aires y las demoras se dan por las colas y por los controles, porque se controla que las personas tengan el permiso de circulación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que analizar de ahora en adelante, especialmente para el transporte público? ¿Qué pasaba pre-COVID?
había diferencias por modo y el modo automotor era el que evidenciaba signos de alerta porque estaba perdiendo viajes en detrimento del subte y el ferrocarril y quizás en algún sentido en lo que es la ciudad de Buenos Aires los modos sustentables como la caminata o el viaje en bicicleta. Cuando tuvimos los primeros días de ASPO estricto, el foco estaba en relajar la curva y en salvar vidas, con lo cual se prohibió casi todo. En el relajado se empiezan a liberar las restricciones y hay una transición hacia la nueva normalidad. La gran pregunta es, ¿a qué llamamos nosotros nueva normalidad? Vamos a trabajar sobre costos, vamos a estudiar oferta-demanda, vamos a trabajar sobre tarifas, sobre subsidios. Los servicios, como dije antes, están subsidiados, las tarifas están planchadas. Este año, en el mes de mayo o junio, debería haber habido un aumento de tarifas y con la crisis económica que está padeciendo la Argentina, producto no solo del COVID, sino de los años que venimos con caídas del PBI, sumado a esta etapa de COVID, de COVID que tenemos, entonces se decidió no aumentar las tarifas, no solamente del transporte público, sino de los servicios públicos en general. Entonces, esto es lo que tenemos que pensar en nuevas aplicaciones, tenemos que pensar si vamos a diseñar por oferta y por demanda, porque hoy hoy la oferta está funcionando casi entre un 60 y un 70% de la oferta normal, la demanda es muy baja, no dan los costos, lo que se recupera por pasajes vendidos no alcanza para sacar los costos, la mayoría de los costos son costos inmediatos que tienen que ver con los salarios, con lo cual circulación o no circulación, los salarios de los empleados hay que pagarlos misma cosa, así que realmente hay todo un nuevo desafío que es donde los docentes, los especialistas del sector tenemos que empezar a pensar en aplicación de tecnologías, en evaluar las medidas que se tomaron, si viajar con reserva de tren va a servir para extenderlo después en la nueva normalidad, en otros servicios, en otros horarios, etcétera. Estas son las inquietudes que tenemos por delante. Y esto es lo que tenemos que pensar, no podemos hacer magia, nadie sabe lo que va a pasar. Hay que dejar de pedirle a los expertos que predigan el futuro después del coronavirus. No somos magos, somos profesionales que nos dedicamos a los números y a evaluar qué es lo mejor para la sociedad. Desde ya agradezco mucho y quedamos abiertos a las preguntas. Hola, buenos días a todos. Es con un placer muy grande que puedo participar en este tipo de iniciativas de RITEM con nuestro amigo y compañero William Castro. Bien, para responder a tu cuestión, a tu pregunta, tenemos que decir que solo tenemos datos actualizados para las áreas metropolitanas de Lisboa y Porto, las dos grandes áreas metropolitanas de Portugal, que concentran aproximadamente un 40% de toda la población de 10 millones de habitantes que tenemos nosotros, un pequeño país con presupuesto. Lo que pasa es que en el último inquérito a la población de 2011 se consiguió apurar que teníamos algo como, por la primera vez, el transporte individual superó, es más importante que el transporte colectivo. Eso ha sido un cambio muy importante en los desplazamientos urbanos que todos nosotros habíamos vivido hasta ese momento. En 2001, que era el último cambio de antes, lo último teníamos un 60% de los desplazamientos se hacían en transporte colectivo y eso ha bajado muy significativamente para poco más que unos 15 si consideramos todos los tipos de desplazamientos, incluso lo caminar, que era algo que estaría muy importante alrededor de los 25. Entonces teníamos algo como, como 30% para el transporte individual. Si consideramos solo los modos motorizados, claro que ahí era más importante. De todas las formas, el transporte colectivo era dominante. En 2011 este se ha cambiado. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas sobre el recenseamiento de la población en la habitación nos da a conocer que el transporte individual se ha aumentado su cuota de mercado.
El último inquérito que a la movilidad que se ha hecho solo por las dos áreas metropolitanas, que se ha hecho en 2011 y publicada en 2018, nos dice que la situación se ha agravado muchísimo. En Porto, el norte del país, en todos los desplazamientos diarios, el porcentaje de transporte individual es cerca de 68%, un poco menos, 59% en Lisboa. Eso se explica también por el tipo de ocupación de territorio, que en el norte es mucho más disperso y el servicio de transporte colectivo pesado, que al decir en sitio propio es menor, es menos importante y por eso se puede explicar un poco esa diferencia entre Lisboa y Porto. Lo transporte colectivo ha quedado en cotas muy bajas, ¿no? Hemos pasado para 11% en Porto, 16% en Lisboa. Caminar o bicicleta, pero la bicicleta es residual. En ambas las áreas metropolitanas solo 0.4%, 0.5% de la gente utiliza la bicicleta en sus desplazamientos normales. Es solo lo caminar, entonces diríamos algo como 18.5 o 23% en Lisboa, 18.5 en Lisboa, en Porto. ¿Cuáles han sido los cambios más importantes que se han registrado en este momento? Hay que decir que en 2019 se ha comenzado a pensar en crear un nuevo sistema tarifario muy importante, potente, para las áreas urbanas, y que eso se tradució en una reducción brutal que ha comenzado en enero de 2020, una reducción brutal del coste de transporte. En este momento, en Lisboa y Porto, cada uno que viaja en su municipio paga 30 euros al mes. Si viaja en más que uno o dos municipios, más que uno municipio, dos o más municipios, paga 40 euros para viajar en todos los modos de transporte, de empresas públicas, de empresas privadas, poco importa, se puede viajar en todos los modos de transporte por ese coste. Eso ha creado un aumento muy significativo de la utilización de transporte colectivo y al final del primer mes se registraba un aumento en la orden de los 30-40% de gente que utilizaba el transporte colectivo, lo que ha causado problemas de congestión, de ocupación muy elevada y que se estaba haciendo un peligro para la atractividad del transporte. Con la pandemia, lo que se ha pasado es una reducción brutal. En este momento, el transporte colectivo se queda a niveles de utilización de 30% de lo que tenía antes. Mismo después de la gente se poder salir a trabajar y a caminar, etc. Desde el mes de junio, los ingresos en transporte colectivo se han quedado ahí muy, muy bajos en relación a lo que pasaba en los tiempos de antes de la pandemia. Las estimativas para el final del mes de junio es de cerca de 40%, 45% de los desplazamientos en transporte colectivo que había antes. La utilización de transporte privado, al contrario, en términos percentuales, teniendo en cuenta que hay un porcentaje muy grande de gente que no está más trabajando, que no está trabajando, que está trabajando en situaciones muy particulares, el transporte individual ha crecido. Las bicicletas se han utilizado un poco más, pero solo no en términos de desplazamientos, casa-trabajo, casa-escuela, las escuelas están cerradas, pero al interior de los desplazamientos del día, ¿no? Quiere decir que esto trabajando en un sitio me tengo que desplazar a algo que es próximo y entonces puedes utilizar la bicicleta. Pero el porcentaje no es superior a 1% de total de los desplazamientos. Quiere decir que se ha doblado la utilización de la bicicleta, pero queda un valor muchísimo, muchísimo pequeño
comparativamente con los otros modos de transporte. Hay que decir que durante la pandemia, el periodo más importante, hay un porcentaje entre 25 y 30% de la gente que se quedó en teletrabajo. Pero ese valor es inferior a la gente que tenía que continuar a trabajar. Ha habido mucha gente que siguió trabajando. 35.5% de la gente siguió trabajando. Y todo lo resto, quiero decir, los otros 35% hoy estaban sin actividad, que estaban en layoff, que estaban en paro o que estaban asistiendo a familiares porque los familiares no podían, las escuelas no existían, no estaban abiertas y que se tenía que estar junto con los niños. Eso es una justificación para no ir a trabajar, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ha sido un porcentaje brutal de gente que se no desplazó más. Y aquellos que se desplazaban para ir a comprar bienes de primera necesidad, 62%, o para ir a la farmacia, 11%, o trabajar, porque era obligatorio trabajar, el 23%. Es decir, se da una noción muy clara de la disminución de la movilidad durante este periodo, mismo después de que estamos saliendo de las medidas más restrictivas que han sido aplicadas. Se puede ver que, por ejemplo, la gente que nunca salía de casa es 14%, 31% solo salía hasta una vez por semana para hacer sus compras básicas, y la gente que salía todos los días o un poco más era 31%, quiere decir menos que un tercio. 2/3 de la población se quedaba en casa o solo salía para hacer algo muy preciso. Ese es importante porque nosotros seguimos teniendo una visión de que la oferta de transporte colectivo tiene que cambiar muchísimo en este nuevo contexto, y sobre todo desde que la memoria de estos meses muy difíciles siga siguiendo. Gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Vicente Torres, soy de la Ciudad de México y quiero agradecer a la Universidad Nacional, a William y a todo el equipo de profesores por invitarme a este conversatorio. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Miren, antes del COVID la Ciudad de México se movía mucho, o bueno, al menos eso creíamos. 22 millones de habitantes generando 34 millones de viajes diarios en la zona metropolitana según la última encuesta Origen-Destino del 2017. Pensábamos que se movía todo el tiempo, aunque para moverte tuvieras que pasar por mucho tiempo detenido en realidad. 70% de estos viajes, 70% de estos 34 millones de viajes se hacían en transporte público. Y aún así, la Ciudad de México aparecía siempre en los peores lugares en los índices de congestión vehicular. INRIX nos puso en el 5º peor lugar en el 2018 y en el 3º en el 2019. TomTom fue un poco más agradable con nosotros, un poco más vehemente y nos puso en el 8º peor en el 2017, 9º peor en el 2018 y 13º en el 2019, con sus diferentes metodologías, que la verdad es que yo nunca he terminado de entender bien. Pero bueno, decíamos que el 70% de los viajes se hacían en transporte público. De ese 70% de los viajes, el 69% se hacían en un transporte concesionado. Y el transporte concesionado en la zona metropolitana del Valle de México es tan precario que también se le conoce como transporte informal, aunque en realidad no lo sea. Durante las horas pico de la mañana, si uno tiene la oportunidad de abordar un helicóptero y ver qué está pasando en la ciudad, puedes ver cientos de miles de automóviles particulares transportando 1.2 pasajeros por promedio que saturaban las vialidades, incluidos los segundos pisos y las autopistas de cuota urbanas, principalmente saliendo del sur de la ciudad y del norponiente de la ciudad y que se dirigían hacia el centro y hacia la zona poniente de corporativos en la ciudad. Mientras que al mismo tiempo, un río gigantesco de vagonetas, o como se conoce en otras partes de Latinoamérica y del mundo, vans, peceras, busetas y todo este transporte informal, así cientos de miles de estas vans,
También entraban por el norte de la ciudad, el nororiente y del oriente, y se dirigían principalmente hacia las estaciones del metro. El metro, que se ha dicho muchas veces que es la columna vertebral de la movilidad de la ciudad, que en realidad mueve un porcentaje bajo si lo comparas con el gran número de personas que se mueven en estas busetas. Y además es un metro que viene abarrotado y con serios problemas de operación debido a atrasos muy importantes en su mantenimiento. Es un tema histórico que realmente ha sido muy doloroso para la ciudad. Y es que la Ciudad de México no es una ciudad. La Ciudad de México es tan grande que se vive y se siente como un conjunto de cerca de 10, 12 ciudades distintas que se aglutinan, eso sí, en dos grandes grupos. La ciudad global y cosmopolita, la gran capital de América Latina y esta parte del Tratado de Libre Comercio y de todas las cosas internacionales y hermosas que hay en la ciudad, lo que se vende en la Secretaría de Turismo, y la ciudad popular latinoamericana, en donde vive la base de la pirámide que hace que este gigante funcione. En los últimos años, de 12 años para acá, se implementó el sistema BRT, nuestro Transmilenio, que aquí se conoce como Metrobús. Y la verdad es que el Metrobús fue un respiro, pero la verdad fue un respiro de esos desesperados que das cuando te estás ahogando, porque en realidad estamos nadando en medio de la tormenta, en medio del océano, y estamos tratando de sobrevivir. Hace algunos años, esta ciudad cosmopolita recibió todo el movimiento político técnico de la movilidad sustentable y de las ciudades humanas, muy apoyado por las bancas multilaterales y por las ONGs internacionales, en donde realmente pues lograron recordar que la Ciudad de México fue tradicionalmente un conjunto de pueblos bicicleteros. O sea, el movimiento en transporte no motorizado es una cosa muy tradicional dentro de los barrios y de los pueblos que la ciudad fue absorbiendo, y que del lado de la realidad popular nunca ha dejado de ser una realidad, al menos en las zonas planas. Entonces, la Ciudad de México es compleja, como todas las ciudades, pero esta en particular porque es muy grande, ocupa una extensión gigantesca, o sea, estamos hablando de 60 kilómetros por 70 kilómetros, es una cosa gigantesca, recorridos de más de 100 kilómetros dentro de la zona urbana, y al final la ciudad se resuelve en un espacio tridimensional, pero un espacio tridimensional de condiciones físico-sociales. Es decir, por un lado, tienes esto que ya mencioné de una ciudad o cosmopolita, o popular, o algo a la mitad, o sea, de unas residencias en transición. Esa es una dimensión. La segunda dimensión puede ser la dimensión del terreno, es decir, si vives en la parte del lago, que es una parte plana, en la parte de transición, que es una parte con pequeñas colinas pero muy ligeras, y la parte montañosa, la parte de la sierra, en donde en realidad es muy difícil poder andar en bicicleta por ahí. Esa es la segunda dimensión. Y la tercera dimensión pues es la ocupación de los viajes, si haces viajes cortos, viajes intermedios o viajes largos. Combinen ustedes estas tres dimensiones y ahí tienes toda la complejidad y todo lo que se vive en cuanto a la movilidad en la Ciudad de México. Y así nos movíamos, así nos movíamos antes de la pandemia. ¿Y qué está pasando ahorita durante esta pandemia? Bueno, pues en realidad es que no está pasando algo muy sorprendente. Está pasando que la ciudad cosmopolita, que es la ciudad privilegiada, se está portando como tal, y la ciudad popular está haciendo lo suyo. Es decir, la ciudad privilegiada se ha detenido, se hace teletrabajo, se mueve poco, se usan cubrebocas, eso sí, cubrebocas muy fashion, N95, cosas que se ven bonitas, que se ven bien, que se combinan. Se opta por ciclovías emergentes, por estrictas medidas de sanitización en parques y en zonas de posibles aglomeraciones, y se trata de mantener el control y el contagio, y tú te mueves por la zona poniente, por la zona surponiente de la ciudad, que es esta zona privilegiada, y realmente sientes que hay un alto en las actividades. Y por otro lado, la otra ciudad, la otra realidad que es tan válida como la anterior, es la ciudad popular, la cual no ha dejado de moverse. Y no ha dejado de moverse porque simplemente no puede hacerlo. Más de la mitad de la economía de este país sucede en la informalidad.
Es una población que vive al día, que no tiene ahorros y que no puede dejar de trabajar o cae en la miseria. Es gente que tiene que salir a moverse. Es muy interesante, bueno, que en este país no ha existido una cuarentena obligatoria. Mucho se ha dicho, lamentablemente, que en México, ante esta pandemia, dependemos del sistema inmunológico mexicano, porque en el sistema social no podemos confiar y la verdad es que no nos está yendo bien. Los últimos números de mortalidad en cuanto a COVID pues, nos ponen en los peores lugares junto con Brasil y junto con Estados Unidos. Interesante también es decir que esta pandemia comenzó en la Ciudad de México, en el lado de la zona privilegiada, es decir, toda la gente que tuvo oportunidad de viajar a Europa o de viajar a Asia fueron los que se trajeron el virus a la ciudad y en donde empezaron los primeros brotes. Hoy en día toda esta epidemia migró y los principales focos de contagio y los principales índices de mortalidad se dan en la zona del oriente, que es la zona de la ciudad popular, en donde la gente no ha podido parar, donde no se han podido cuidar, donde no saben, donde falta cultura, en fin, donde hay una serie de situaciones que hace que les esté yendo mucho peor que en la zona más privilegiada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después del COVID? Bueno, pues yo creo que primero tendríamos que definir si realmente va a existir una línea clara entre un antes y un después. Esto ha sido tan largo y tan profundo que será muy difícil salir un día a la calle y decir, ok, listo, ya se acabó, seguimos adelante. La verdad es que no sé si esto vaya a suceder. Es decir, va a venir una vacuna y tal vez vamos a poder volver a encontrarnos con la misma confianza de antes, pero cuando lo hagamos ya no volveremos a ser los mismos. Seremos mucho más conscientes de nuestras debilidades, pero también de nuestras fortalezas. Vamos a saber más claramente de lo que somos capaces y de lo que vale la pena hacer y de lo que está de más. Todo esto del teletrabajo, todo esto de cómo se está reacomodando la economía, sí va a afectar de manera muy importante la manera en la que se planifica la movilidad, porque la movilidad no se define por sí misma. La movilidad es una actividad que es producto de una necesidad. Y esta necesidad pues la estamos redefiniendo por completo. La manera en la que estamos entendiendo nuestras vidas, nuestras necesidades de estar o de no estar, o de cómo podemos sí estar, se están moviendo de manera muy importante y entonces creo que es un tema muy interesante para conversar. Lo dejo aquí para que los detalles los platiquemos en el conversatorio. Gracias a todos y encantado de estar aquí. Buenas tardes a todos. Voy a presentarles un comparativo del uso de los diferentes modos de transporte en la ciudad de Medellín para el año 2019 y 2020. Entre los meses de marzo y julio, meses que se caracterizan por el confinamiento establecido por el Departamento de Antioquia y el Gobierno Nacional con ocasión de la presencia de la pandemia COVID-19. Voy a iniciar esta presentación con el modo activo, la bicicleta. Encicla es el sistema de transporte público de bicicleta que tiene el área metropolitana del Valle de Aburrá. El área está conformada por 10 municipios, siendo Medellín su municipio núcleo. Se presenta entonces a continuación la variación en el número de préstamos que tuvo el sistema para los meses enunciados entre marzo y julio para el año 2019 y el número de préstamos en los mismos meses para el año 2020. En esta gráfica podemos observar la disminución en los préstamos. El mes de marzo tuvo una disminución en el 42%, recordando que el confinamiento inició en la segunda quincena del mes de marzo. Para el mes de abril tuvo una reducción del 97%. Para los meses de mayo, junio y julio, la reducción fue menor y en promedio hemos tenido una reducción del 68%. Pero ya les voy a explicar por qué aquí hubo un incremento en el uso de la bicicleta, o sea, la reducción en el préstamo fue menor comparativamente con el mes de abril y con el mes de marzo. La alcaldía de Medellín
como estrategia para la movilidad y la reducción en los riesgos de contagio en los tiempos de coronavirus, promocionó el uso de la bicicleta para realizar los viajes necesarios y permitidos durante la pandemia y durante el confinamiento, implementando corredores de ciclovías temporales, ampliando así la cobertura de la red ciclista y disminuyendo la ocupación en el transporte público. Lo hizo a través de una estrategia de comunicación digital y recordando a los usuarios las bondades de este sistema, iniciando por esta ampliación en la cobertura de la red a través de dispositivos de señalización. Como resultado de esta estrategia, tenemos el incremento en los préstamos como resultado general y como resultado específico en los corredores temporales hubo un incremento en el número de usuarios, particularmente el de las mujeres. Entonces, lo que se buscó a través de la ampliación de la red era el incremento en el número de usuarios y sorprendentemente el incremento en el número de mujeres. Estos corredores temporales se hicieron en algunos sitios de la ciudad de Medellín, en corredores que tienen alto flujo de pasajeros en el sistema de transporte público colectivo. Pasamos entonces ahora a revisar para el periodo comprendido entre los meses de marzo y junio del 2019 y del 2020, la utilización del sistema de transporte masivo SITVA, es el Sistema Integrado de Transporte del Valle del Aburrá, que está compuesto por el Metro Plus, el tranvía, los cables y los alimentadores en sus cuencas 3 y 6 que sirven a todo el sistema, pero particularmente al sistema Metro Plus. Para el año 2019 tenemos el total de los viajes, para el año 2020, para los meses enunciados. Y tenemos aquí las variaciones para cada uno de esos meses. Tenemos aquí los componentes de cada una de las líneas que hacen parte de todo este sistema integrado de transporte del Valle del Aburrá. En esta gráfica podemos observar la variación que tuvo, la disminución que hubo en la utilización del sistema SITVA, del sistema de transporte masivo. Tenemos una variación en el mes de marzo del 29%, para el mes de abril del 83%, para el mes de mayo del 73% y para el mes de junio del 64%. En promedio tenemos una disminución en el uso del 62%. Los registros de la ciudad a través del Observatorio de Movilidad en el Sistema Inteligente de Medellín registraron las siguientes variaciones en la velocidad. Tenemos para el periodo comprendido entre los meses de marzo y junio del 2019 y los mismos meses para el año 2020, una variación en la velocidad, un incremento del 11% para el mes de marzo, del 30% para el mes de abril, 26% en el mes de mayo y para el mes de junio del 17%, con un promedio entonces de variación del 21%. Y tenemos unas velocidades de flujo ininterrumpido y de flujo interrumpido con unas variaciones del 41%. Tenemos entonces, como les decía, para flujo continuo del 17%, un incremento promedio del 17% y para flujo interrumpido del 28%.
En el caso de la accidentalidad o siniestralidad, la clasificación que se tiene de los accidentes es solo daños, heridos y muertes. Tenemos para los meses de marzo a junio del 2019 y del 2020 una variación importante durante el mes de marzo del 38%, abril del 85%, mayo del 68%, junio del 51% para un promedio del 61%. En accidentes con heridos tenemos una variación del 9% para el mes de marzo, 63% en el mes de abril, 40% en el mes de mayo, 26% en el mes de junio y un promedio del 35%. Y para fatalidades tenemos una disminución en el mes de marzo del 14%, en abril del 63%, mayo no hubo variación, en el mes de junio del 60%, para un promedio entonces de una disminución en el 38%. En el número total de accidentes tenemos una disminución del 47% en promedio. En solo daños del 61%, en en accidentes con heridos del 35% y con muertos una disminución del 38%. Por tipo de usuario, tenemos aquí los indicadores para peatones, ciclistas, conductores, motociclistas con acompañantes y pasajeros del transporte. Tenemos entonces los accidentes con heridos y con fatalidades. Para peatones una disminución del 54%, perdón, y 51% en muertos. Para los ciclistas una disminución del 4% en heridos, 50% de disminución para las muertes. Para los conductores una disminución del 15% en heridos y una disminución de 50% en las fatalidades. Para los motociclistas tenemos una disminución del 35% y 29% en fatalidades. Para los motociclistas acompañados del 23% en heridos y del 88% en fatalidades. Y para los pasajeros una disminución en el 50% de los accidentes con heridos. Respecto a la calidad del aire, quiero comentarles que para el inicio de la pandemia, Medellín y su área metropolitana nos encontrábamos en alerta naranja, casi en alerta roja, con restricciones ya de circulación para los vehículos particulares, para el vehículo privado. Y a la fecha contamos, bueno, en todo este proceso de estos meses de confinamiento, la calidad del aire ha mejorado. Ya las estaciones pasaron de estar en alerta naranja, pasaron a amarillo y después pasaron a verde. Bueno, esto es lo que quiero comentarles fundamentalmente de la movilidad, lo que ha sido la movilidad durante la pandemia en la ciudad de Medellín. Quiero resaltar que a partir de la promoción de la bicicleta, pues se tuvieron resultados generales y específicos interesantes, particularmente para quienes no conocen Medellín. Medellín es una ciudad con una temperatura de más o menos unos 25, 26 grados, digamos en promedio, estamos a unos 1.600 metros a nivel del mar, pero tiene una topografía empinada, es decir, una topografía no es tan plana y por tanto el uso de la bicicleta pues es menos de lo que seguramente los profesionales en el área de la movilidad quisiéramos. Rescatamos entonces las estrategias de movilidad para incentivar el uso de la bicicleta,
como movilidad activa y como medio de transporte económico, saludable y con una disminución importante en el riesgo de contagio. Gracias a ustedes por la atención. Buenas tardes a todos. Este primer conversatorio tendrá un total de 3 rondas de preguntas para los 4 invitados. Del total de 232 preguntas generales y específicas recibidas, hemos seleccionado la siguiente para iniciar esta jornada. En primer lugar, una pregunta general enviada desde la ciudad de Valledupar por el estudiante Kevin José Carranza Pulido del programa de Ingeniería Mecatrónica. La pregunta es, ¿creen que todos estos cambios que se han producido en la movilidad se mantendrán en el futuro cuando hayamos superado la pandemia? Por favor, contestarla en el orden siguiente. Primero contesta el profesor Alexander, luego la profesora Fabiana, luego el profesor Fernando y por último el profesor Vicente. Profesor Alexander, tiene la palabra. Bueno, te comento de lo que sé de acá de Australia. No creo porque lo que más hemos visto es disminución en todos los modos de transporte. Y esas disminuciones han sido principalmente a consecuencia de las restricciones que el gobierno ha implementado. Y en algún momento esperamos que se recupere todo. Y seguramente no vamos a regresar a los niveles originales de viajes, pero vamos a estar bastante cerca de lo que se presentaba antes. No sé cuál sería la respuesta en otros sitios, pero en Australia, por ejemplo, no tenemos la cuestión esta de economía informal, es bien pequeñita. Así que una vez la economía se recupere, seguramente vamos a regresar a los niveles normales. Gracias, profesor Alexander. Pasamos ahora a la profesora Fabiana para que haga la respuesta. Hola a todos, buenas tardes. Entendemos que estos cambios que se vienen dando, algunos van a quedarse y otros entendemos que vamos a volver a la situación anterior a la pandemia. Estamos en una situación rara y nos falta evaluarla todavía. Si bien estamos recolectando datos y estamos viendo cómo son los cambios en los patrones, es muy pronto para decir si estos cambios se van a quedar en un futuro. Entiendo que algunos sí, y es bueno reflexionar y programar sobre estos cambios y planificar sobre estos cambios, pero hay otros que salieron de emergencia para atender la coyuntura y no son cambios estructurales que podamos tener en cuenta en un futuro. Gracias, profesora Fabiana. Profesor Fernando. ¿Soy yo? Sí. Gracias. Yo estoy de acuerdo, creo que, pero de todas las formas, lo creo que habrá algunos cambios, no solo en los sistemas de transporte, pero también en el trabajo y en el urbanismo, ¿no? En el transporte lo creo que hasta que la memoria de la pandemia sigue muy presente y que lo que estamos viendo es que no se va a desaparecer tan pronto, ¿no? En Europa se está ya en una segunda onda, una segunda fase de la pandemia que por veces cuando se tiene menos restricciones a la movilidad de la gente, se sigue creciendo los contagios. Un otro tipo de contagios que está surgiendo en Europa es los contagios de los contactos más personales, cosa que no existía en el inicio, ¿no? Que era mucho más un contacto impersonal, ¿no? En este momento es mucho más
resultado de lo que se llama los contactos de familia alargada, ¿no? Familiares, amigos y todo lo demás. En cuanto a esta sensación de peligro en la utilización del transporte colectivo, que ha sido, por ejemplo, uno de los responsables por un aumento de contagios en la área metropolitana de Lisboa, lo que se va a acontecer, lo que se está pasando en muchas ciudades europeas, es un aumento de la utilización del transporte individual, del automóvil, ¿no? Y creo que eso será algo que va a ficar para más tiempo que los opugnamos. Vamos a querer tener un tipo de transporte más seguro. Eso se implica de todo los tipos de transportes individuales o, cuando mucho, compartido con gente que se conoce. Pero, por otro lado, creo que va a haber una cierta disminución de necesidades de desplazamiento, lo que podremos hablar como la no movilidad. Quiere decir que hay toda una redescubierta de un cierto urbanismo de proximidad. Eso ha sido muy, muy claro en los barrios que han conservado sus comercios, sus servicios locales de proximidad, donde la gente se puede ir a caminar. En este momento se está produciendo un tipo de oferta muy interesante, que es los pequeños comercios se están organizando para hacer unas compras en conjunto, para tener un sistema de logística común y de distribución a domicilio en una distancia cercana, ¿no? No es la gran distancia de las grandes superficies comerciales, los grandes shoppings, pero a una distancia de hasta 4 kilómetros se puede hacer eso, ¿no? Ahí me pienso que ese tipo de cosas se va a fijar. La gente se descubrió las ventajas de habitar en un barrio que no es solo para dormir, que es un barrio que tiene otro tipo de funcionalidades. Y creo que los municipios que están más atentos a la realidad están produciendo iniciativas, están apoyando iniciativas para que esto sea algo más completo. En París, la nueva alcaldía que se ha elegido a menos de un mes, su programa principal era la ciudad de cuartos de hora. Quiere decir que toda la gente, para poder vivir, puede se desplazar a una distancia de 15 minutos para tener acceso a lo que es más importante a su vida cotidiana. Eso ha sido un tema muy, muy recurrente en este periodo. Por otro lado, lo creo que el teletrabajo para los servicios del terciario superior, y también a una parte de la enseñanza universitaria, se va a paraficar, ¿no? Ese creo que es posible de combinar, no un teletrabajo permanente, porque los sindicatos de la gente están contra, e incluso algunas empresas están contra porque entiende, y bien a mi juicio, que el contacto personal es muy importante para la innovación, para crear un espíritu de equipo y todo lo más. Pero es posible que se va a trabajar unos 2 días por semana en teletrabajo con turnos, para disminuir, por un lado, la concentración de la gente en los espacios, y por otro lado, para crear una mayor libertad de organizar su vida personal. Yo creo que esos serán los temas que van a ficar para después de la pandemia. Pero en cuanto a lo transporte, me parece que lo que se va a ver es ir para atrás, ¿no? Es recuar, no sé si se lo dice en castellano, recuar, ¿no? Y es
una importancia mayor que se vaya a dar al transporte individual, que es lo único que ha crecido en términos percentuales de utilización durante la pandemia. Que gracias. Espero que me haya entendido un poco menos. Le damos la palabra al profesor Vicente. Bueno, pues gracias de nuevo por la invitación, por permitirme estar aquí. Yendo directamente a la pregunta, yo creo que nada más como para complementar lo que han dicho los profesores Alexander, Fabiana y Fernando, creo que todos estamos de acuerdo en que todos queremos que esto termine, pero nadie queremos volver a cómo eran las cosas antes. Y creo que eso es muy interesante y eso sí pone la base de una esperanza interesante sobre qué puede pasar en el futuro. Creo que ya lo ha dicho el profesor Fernando, este tema de buscar ciudades en donde no nada más tu hogar esté ahí para dormir, sino que realmente puedas empezar a vivir una vida de barrio, significa que las ciudades están volteando a buscar el término de accesibilidad. Es decir, realmente poder tener ciudades en donde no sea necesario movernos todo el tiempo. O sea, tal vez creo que gran parte de lo que estamos aprendiendo con todo este tiempo es que, por ejemplo, yo estoy en México, la profesora Fabiana está en Argentina, el profesor Fernando está en Portugal, y todos estamos compartiendo un mismo espacio, todos estamos aprendiendo y estamos como si estuviéramos ahí. La tecnología tuvo que tener ahí una patada fuerte de turbo para poder estar a la altura de las necesidades, pero digamos, si en algo somos buenos los ingenieros es para arreglar los problemas técnicos. Entonces, yo creo que estamos entendiendo el verdadero valor de movernos, el verdadero valor de físicamente trasladarnos, cuando realmente es importante, cuando está de más y cuando realmente necesitamos encontrar o retomar esta idea primigenia de las ciudades de tener un espacio en donde podamos encontrar rápidamente y sin muchos costos todo lo que necesitamos en un mismo lugar. Esto que la alcaldesa de París ha dicho, de retomar la idea de la ciudad de los 15 minutos, no es otra cosa más que volver al concepto inicial de las ciudades, en donde todos nos juntábamos en un mismo lugar y estábamos todos cerquita para poder encontrar rápido lo que necesitábamos sin tener que movernos mucho. Hoy tenemos ciudades de 60 kilómetros de ancho y de largo, y eso nos obliga a intentar movernos todo el tiempo. A lo mejor lo que estamos aprendiendo es que no necesitamos hacerlo, ¿no? Porque eso sin lugar a dudas es lo que va a suceder en el futuro. O sea, vamos a repensarnos realmente qué tanto necesitamos seguirnos moviendo. O sea, una vez que pase todo este tema y cuando estemos todos vacunados y cuando hayamos superado una vez más una crisis sanitaria, estamos repensando por completo qué diablos estábamos haciendo. Gracias, profesor. Pasemos entonces a la ronda de preguntas específicas. Para el profesor Alexander, pregunta desde la ciudad de Bogotá, realizada por la estudiante María Alejandra Rojas Garzón del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación. Económicamente, ¿qué impactos negativos tendría cambiar transportes motorizados por transportes no motorizados? Profesor Alexander, tiene la palabra. Difícil de responder esa pregunta sin hacer un análisis. Yo no lo he hecho. Yo soy una promotor de los transportes no motorizados. He dado he dado algunas charlas en las cuales he dado recomendaciones al gobierno que a veces nos piden, pero todas las recomendaciones que he dado han sido basadas en observaciones, no han sido basados en estudios que yo haya realizado. Mis áreas son otras, ¿ves? Entonces, la razón por la que lo promuevo es porque creo en que es una forma más sostenible de movilizarse. Obviamente me refiero a viajes personales, no de carga.
Así que no podría darte una respuesta técnica, solamente una respuesta como conceptual, personal, porque me gusta y porque yo mismo soy un usuario de transporte no motorizado, pero no tengo números para responderte de una mejor forma. Gracias al profesor Alexander. Vamos ahora a elaborar la pregunta para la profesora Fabiana, elaborada desde la ciudad de Bogotá por el estudiante Juan David Morales Arévalo del programa de gestión ambiental. Dado la implementación del teletrabajo en varios sectores económicos, ¿cómo se debe manejar la conexión e implementación de equipos tecnológicos como computadores, tabletas, celulares en los estratos más bajos de cada ciudad, municipio o pueblos? Profesora Fabiana. Lo que nos demostró la pandemia a nosotros acá en la Argentina son las desigualdades que tenemos en cuanto a conectividad en las distintas regiones. No es lo mismo el área metropolitana de Buenos Aires que un pueblito en la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, donde las maestras rurales para poder acceder van caminando o a lomo de burro, más o menos. Entonces, esto es lo que nos está demostrando la falta de conectividad. Y ha pasado que tenemos toda la escolaridad virtual hoy desde todos los niveles, desde el jardín de infantes hasta la universidad, y no se pensó en los hogares, no se pensó en la conectividad en los hogares y tampoco en la accesibilidad de los docentes. Hay escuelas donde a los docentes no se les ha brindado los equipos para que puedan conectarse, y hay hogares donde hay una única computadora, donde los padres la necesitan para teletrabajo y los niños la necesitan para la escolaridad. Entonces hay chicos que no se pueden conectar porque en el mismo horario donde se tienen que conectar realmente tienen un problema que los padres necesitan esa computadora para trabajar. De hecho, a nosotros como docentes universitarios que no tenemos una dedicación exclusiva, que tenemos una dedicación parcial, tampoco se nos ha brindado toda la capacitación o todas las herramientas. Nos pasaron de forma automática a la modalidad virtual y en el mejor de los casos nos brindaron algún tipo de curso de Zoom o etcétera, y no pudimos hacer más nada y arréglense como puedan. Entonces, y somos docentes universitarios. Con capacidades tecnológicas, con formación, incluso de ingeniería, como para poder acceder a esto. Pero realmente nos está pasando de dar clases y que se nos caiga el sistema, que se nos caiga la red. Si yo estoy dando clase, tengo que tener cuidado que mi hija no esté cursando en la universidad, porque las dos, al mismo tiempo, en simultáneo, una de las dos pierde la conexión. Entonces, realmente, si bien ahora tenemos una ley de teletrabajo aprobada en los últimos días, creo que el Estado ahora sí tiene que tomar un rol y una participación muy activa en proveer servicios de Internet y equipos para los estratos más bajos, realmente para tener un país conectado y que no solo sea lo que podemos hacer, atarlo con alambre, como decimos acá en la Argentina, en estos casos de emergencia, sino que realmente el Estado tiene que brindar un rol, tiene que tener una presencia importante. Y no se olviden que en la Argentina el acceso a Internet debe ser uno de los más caros del mundo. Realmente es muy, muy caro y mucha gente no accede, y hoy por hoy la vida de muchas personas pasa por el celular, ni computadora ni tablet, la vida les pasa por el celular, y tenemos casos de alumnos que se están conectando por celular, porque a mí me ha tocado tomar examen hace unos días, alumnos que se recibían de ingenieros civiles y hacían las presentaciones desde el celular porque tenían miedo que se les corte en el medio del examen el acceso a la red de Internet en las casas. Así que es un tema delicado. Y estamos hablando de chicos universitarios que han podido desarrollar una carrera, no son estratos más bajos tampoco, así que es el momento en que el Estado tiene que pensar el rol que ocupa y cómo va a ser para conectar al país y cómo va a subsanar el problema de las clases más bajas que no tienen acceso a los equipos. Realmente es un tema muy, muy delicado. El teletrabajo vino para quedarse, la virtualidad vino para quedarse. Nosotros ya estamos iniciando próximamente segundo cuatrimestre en modalidad virtual de vuelta. Y no están dadas las condiciones, realmente no nos han facilitado equipos, ni para los mismos empleados de la universidad que están haciendo teletrabajo les han facilitado equipos, cada uno arréglese como puede con los equipos que tienen en su casa, así que entiendo que el rol del Estado acá, el Estado tiene que levantar una bandera
y tener que poder brindar accesibilidad a aquellos que están más desprotegidos o menos, o que tienen menos conectividad y menos accesibilidad. Gracias, profesora Fabiana. Vamos ahora a elaborar la pregunta para el profesor Fernando. Desde la ciudad de Sogamoso, la estudiante Paula Mariana Ruiz Constante del programa de Ingeniería Electrónica hace la siguiente pregunta. ¿Cómo van a ser los resultados de la educación virtual? Gracias. Yo estoy muy de acuerdo con la profesora Fabiana. Yo creo que lo que esta situación ha mostrado es la profunda desigualdad social que existe en nuestras sociedades. Algunos piensan que el teletrabajo, la enseñanza virtual, etcétera, será el futuro. A mi juicio se equivocan. Eso solo es accesible, las encuestas lo muestran ya, solo es accesible a la gente que trabaja en el terciario superior, profesiones liberales, donde que pueden trabajar una buena parte de su trabajo así. Pero ni tampoco esos todos lo pueden hacer. En este momento estoy trabajando con un equipo de arquitectos en un plan de desarrollo urbano. Nos combinamos que tenemos que nos reunir esta semana porque con todos los cambios de enviar plantas, etcétera, es muy difícil después de trabajar en soluciones que resultan de un diálogo sobre la tabla, ¿no? Cuando se está trabajando mismo. A toda una parte que se puede preparar antes, pero en algún momento es necesario que la gente sí se encuentre. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, en Portugal hay que distinguir dos cosas. Lo que ha sido el ensino básico, esto ha creado problemas muy graves a los niños, ¿no? Los niños le hace mucha falta el contacto con los otros, la situación, además que tienen también los problemas que han sido dicho que es la gente que más pobre, de menos recursos, no tenía los aparatos necesarios para seguir las clases virtuales. Por otro lado, a padres que trabajaban también en esas situaciones y que no sabían o que no podían acompañar sus niños en los mismos horarios o que no lo sabían cómo hacer. Entonces, ese es un problema dramático. Pero en la universidad lo creo que se vaya a pasar una situación que es aquella que estamos intentando programar para el inicio de las clases en medio de septiembre, que es lo siguiente, que es pregrabar las clases más teóricas de exposición cuando las clases son de 150 o más alumnos, ¿no? En ese tipo, los alumnos se pueden trabajar en grupo en su casa y seguir las clases más teóricas. Todo lo que es a las prácticas, laboratorios, etcétera, se va a funcionar por turnos, pero presenciales, y eso es fundamental. Y por otro lado, se va a crear unos espacios de tutoría que permite que los grupos de alumnos que pueden venir 4 o 5, no más, que pueden venir a hablar con profesor para tirar sus dudas y discutir los temas teóricos que entiendan. Entonces, yo creo que la situación se podrá encaminar en ese sentido, que es lo que es posible y que es incluso más fácil y que permite una mayor libertad de los alumnos para seguir clases, incluso de una forma más participada, entre ellos, se puede hacer con una enseñanza a distancia. Pero, por otro lado, se va a reforzar los contactos más personalizados en clases con menos alumnos,
24 el máximo para los laboratorios y aulas prácticas, y las tutoriales el máximo 4 o 5, para que ese contacto sea más participativo, programado. Y con eso nos esperamos que es posible incluso mejorar el aprovechamiento de los alumnos, porque lo que se ve es que cuando los alumnos, cuando se comienza a aproximar la época de los exámenes, la mayoría de los alumnos no va más a las aulas teóricas, porque están trabajando en sus proyectos, están concluyendo sus trabajos prácticos, etc., ¿no? Y con eso es posible hacerlo. Es la única forma que pienso que es adecuada a este tipo de situación, porque por otro lado también permite reducir en 50% el número de alumnos y profesores en el campus, y entonces crear condiciones sanitarias más adecuadas. Gracias, profesor Fernando. Para terminar la segunda ronda de preguntas, esta va dirigida al profesor Vicente desde la ciudad de Bogotá, elaborada por la estudiante Laura Camila Pineda Aldana, del programa de Ingeniería Industrial. ¿Las vías elevadas contribuyen a que la movilidad en una ciudad sea más eficiente? Profesor Vicente. No, no. Bueno, a ver, antes de contestar esa pregunta, que es muy fácil de contestar, nada más un poquito como para ahondar, porque me parece que es un tema súper interesante lo que se ha estado hablando, tanto la profesora Fabiana como el profesor Fernando, en términos de la accesibilidad. Estábamos hablando de que la accesibilidad no es solamente una cuestión de infraestructura urbana, es también una cuestión de infraestructura de telecomunicación, claro, en donde realmente dé las condiciones para que todas las personas puedan realmente no moverse, o moverse lo menos posible. Entonces, se hablaba de que es momento de que el gobierno, de que las autoridades, de que el Estado comience a ejecutar su rol dentro de esto, y me parece muy, muy acertado, porque en realidad todos estos temas siempre han sido muy relegados hacia la iniciativa privada, y comenzando desde la distribución urbana de mercancías. O sea, siempre se dijo, bueno, mira, yo no sé cómo llega la Coca-Cola o cómo llega el producto a la tienda de la esquina, simplemente ahí está siempre. Y la iniciativa privada hace maravillas para que eso suceda y no me interesa. Bueno, ahora resulta ser que sí ya nos interesa. O sea, ahora sí es muy interesante para nosotros y para todas las ciudades en general asegurarnos de que todos los benefactores estén cerca de nosotros para que no nos tengamos que mover. Entonces, y eso tiene que ver con la telecomunicación, y tiene que ver con las mercancías, y tiene que ver con un montón de cosas. Nada más quería ahondar en eso. Ahora, yendo a lo de la pregunta. Híjole, la verdad es que las vías elevadas no ayudan significativamente a mejorar la movilidad. Lejos de ayudarla, parece que la pueden empeorar. Se trata de toda una visión, se trata de todo un concepto. Las vías elevadas tradicionalmente están diseñadas para la movilidad de vehículos particulares, los cuales se ha demostrado que la movilidad en vehículos particulares es la más ineficiente, la más costosa, la más inequitativa, la menos democrática, la más injusta, la que mayores externalidades genera, y sobre la que queremos tratar de evitar a toda costa. Pensar en construir segundos pisos, vías elevadas, mayor número de carriles, es seguir en un paradigma muy antiguo, que es el paradigma de la capacidad, en donde se buscaba que hubiera más espacio para que pudieran caber más coches. Y lo único que nos dimos cuenta es que los coches simplemente se iban creciendo conforme le ibas dando más y más espacio. Alguna vez alguien muy atinado comentó que tratar de atender el problema de la movilidad construyendo más infraestructura para los vehículos es como tratar de atender el problema de la obesidad poniéndole más agujeros al cinturón. O sea, en realidad no se trata de eso. Se trata de hacer todo un cambio en el paradigma, se trata de entender las cosas de manera distinta. Decíamos, el paradigma de la capacidad decía, construyamos más espacio para que quepan más coches. Después vino el paradigma de la movilidad,
en donde se dijo, no, es que no queremos mover coches, queremos mover personas. Entonces el peatón va primero y se hizo la pirámide invertida de la movilidad y todas las secretarías de transporte se convirtieron en secretarías de movilidad y entonces se trabajó mucho para que eso se lograra. Y ahorita estamos ante un tercer cambio de paradigma en donde se está diciendo, no, ¿sabes qué? A lo mejor movernos no es tan buena idea dentro de las ciudades. Entonces pasamos de capacidad, movilidad, accesibilidad. Y estamos dentro del paradigma de la accesibilidad. Gracias, profesor Vicente. En esta última ronda de preguntas, queremos que ustedes, con frases cortas y palabras claves, mencionen máximo 3 aspectos que tendrá el futuro de la movilidad en sus ciudades o países. Le damos la palabra al profesor Alexander. Ok. Vamos a tener mucho más transporte no motorizado. Vamos a tener mucho más bicicletas eléctricas. Y vamos a tener, de hecho, hay varios proyectos de transporte de servicio público bastante grandes. Así que vamos a tener en general mucho más transporte que envuelve el servicio público. Movilidad como un servicio es algo que está aumentando y hay bastante interés del gobierno y de la comunidad por este tipo de transporte. Gracias, profesor Alexander. Pasamos ahora con la profesora Fabiana. Está difícil el desafío, pero bueno. Una palabra clave o una aplicación clave que sí creo que es la que hay que empezar a explorar y a pasos agigantados es el uso de las aplicaciones para movernos. La gente está teniendo mucho miedo del contacto físico, entonces todo lo que pueda ser virtual, desde reservar lugar para estacionar, reservar un pasaje, la tarjeta de contacto para subir al colectivo, todo esto creo que es el momento de explorar y explotar las aplicaciones para poder viajar más tranquilos, con menos contacto y salvaguardando un poco el tiempo y la salud. Sobre todo estamos en un tema donde la sanidad está a la orden del día y la gente tiene miedo. Realmente hay encuestas que nos han develado a nosotros del CONICET, que es nuestra comisión de investigaciones, se ha hecho una encuesta sobre movilidad y la gente ha manifestado el miedo a moverse en transporte público. Esta cosa de que el transporte público es el único que contagia, vamos a tener que seguir usando transporte público, entonces hay que investigar y explorar cuáles son las nuevas metodologías para evitar los contagios en este medio y no estigmatizarlo. No es un sistema para pobres, es un sistema para todos. Eso por un lado. Segundo, creo que hay que no solamente pensar en la oferta, sino también en la demanda. El teletrabajo, como dije antes, vino para quedarse. Entonces hay que pensar en extender los horarios pico, esta concentración de 4, 5, 6 personas por metro cuadrado arriba de un subte, arriba de un colectivo, arriba de un tren. Hay que pensar en escalonar los ingresos a las actividades tanto públicas como privadas. En lo que no se puede hacer por teletrabajo hay que poder escalonarlos. No todos tenemos que entrar a trabajar a las 9 de la mañana. Hay actividades que pueden empezar a las 11 y eso va a achatar los picos de forma que la gente viaje un poco más segura. Así que me da la sensación que ese es otro de los temas que tenemos que empezar a explorar, hacer ingresos escalonados a las actividades de forma tal que no nos concentremos todos en los mismos sistemas. Y después una campaña muy agresiva para tratar de que la gente deje el auto particular. Volvimos todos al auto particular porque es la manera más segura de no contagiarnos. Entonces hay que pensar en hacer un combo o hacer una combinación de algunos días teletrabajo, también para la actividad pública. Siempre el teletrabajo está pensado para la actividad privada. De hecho, yo estoy ejerciendo una función pública en un municipio del área metropolitana de Buenos Aires, donde no tenemos firma digital, no tenemos expedientes digitales, y donde si yo no voy como subsecretaria a firmar planillas de asistencia, los empleados no cobran. Entonces, realmente hay que pensar y eso tiene que ver con el rol del Estado también, ¿no? Y yo tengo gente habilitada para teletrabajo con un código especial y tuve que pedirlo al municipio que me habiliten un código. Entonces, la modernización del Estado no tiene que ser puro palabrerío, sino hay que ponerla en práctica.
y es un desafío interesante para algunos municipios, otros ya están más adelantados como la ciudad de Buenos Aires, pero los municipios del área metropolitana con problemas de conexión. Entonces yo tengo problemas de conexión, cuando tengo que hacer una reunión Zoom me vengo a trabajar a mi casa, dejo la oficina y me vengo a trabajar a casa, como esta reunión no la podría hacer desde mi oficina. Entonces esas son creo que los desafíos que nos plantea lo que nos va a dejar la pandemia para más adelante. No sé si fueron breves, pero me parece que son las inquietudes que tenemos todos. Gracias, profesora Fabiana. Damos la palabra al profesor Fernando. Gracias. Muy bien, profesor Fabiana. Estoy muy de acuerdo con usted, también con lo que ha dicho antes el Vicente, ¿no? En términos de transporte, lo creo que, para no repetir, lo creo que es necesario ir cada vez más a menos movilidad motorizada, lo que suponga lo que ha dicho Vicente, ¿no? Tenemos que trabajar más para planificar la accesibilidad y no tanto la movilidad. Y eso es un problema de urbanismo, es un problema de condiciones para desplazarnos a pie, bicicleta, etcétera, pero es también un problema de logística urbana, como lo ha dicho muy bien. El segundo aspecto es que me parece que tiene que haber una mayor intermovilidad. Quiere decir, no me parece que es posible de contribuir para un menor uso del transporte individual si no conseguimos integrarlo el transporte individual en una fase inicial de los desplazamientos, sobre todo en la periferia, donde es mucho más difícil de hacer un sistema de transporte colectivo atractivo que sea al mismo tiempo seguro. Porque cuando nos caminamos para el centro, lo creo que la planificación tendrá que cambiar, porque en este momento, cuando estábamos mucho trabajando por la demanda, la idea era de crear troncales muy fuertes donde se concentraba toda la demanda, porque eso nos permitía tener una frecuencia muy elevada, ¿no? Y explorar muy fácilmente como un tren, ¿no? Mismo como lo BRT, lo Transmilenio o algo así, ¿no? Eso lo creo que está condenado. No es posible en estos momentos arreglar una demanda cuando se está concentrando todo en ejes prioritarios. Y pienso que es posible, y eso ha sido algo que se ha comenzado a desarrollar con la pandemia, con una combinación entre aplicaciones informáticas con control centralizado, con comunicaciones muy sencillas, que es posible de crear redes mucho más flexibles y mucho más adaptadas a la demanda, que en combinación con la ciudad 24 horas, como lo ha dicho Fabiana, escalonar las actividades. No solo las actividades que se hacen normalmente durante el día, pero también algunas que se puede hacer en los periodos más fuera de la actividad principal de la ciudad. Eso se ha intentado con logística urbana, se ha intentado con algunos servicios de manutención, etcétera, etcétera, que es posible planificar de una forma mayor. Y la combinación de esos nos permite tener una oferta de transporte colectivo que con los medios existentes se puede ser más seguro y garantizar a la gente una confianza que en este momento no la tiene. Yo creo que esa es la segunda gestión. Y la tercera, creo que va a tener un desarrollo mucho más acelerado que teníamos antes, que es sobre todo para los desplazamientos al interior del CBD, al interior de la área más densa y de mayor concentración de actividades económicas, de comercio, servicios, terciario, etcétera, que es la movilidad, la automación del transporte. Eso pienso que va a tener algún papel en ese tipo de cosas, porque no creo que es posible pasar a una automación completa de todo el sistema de transporte. Creo que ese es
es una utopía que no es posible. Un ingeniero lo comprende muy bien que no es posible pasar nuestras ciudades de un año al otro, no digo de un día al otro, de un año al otro a un sistema completamente automático. Eso es imposible, ¿no? Pero ni hay capacidad en las redes para gerir toda la información necesaria. Pero lo que es posible es tener algunas rutas para servir zonas más densas donde se puede reservar, espacios canales para ese tipo de transporte. Lo que es importante, como lo mismo que se pasa con el transporte partillado, ¿no? en ciertas zonas de la ciudad. Pero eso no resuelve el problema de las grandes de grandes números de desplazamientos. Y eso me parece que es también algo que la pandemia ha tornado muy evidente. No hay una sola solución para todos los tipos de necesidades de accesibilidad y de movilidad. Hay que adaptar y hay que trabajar en conjunto con todas las diferentes posibilidades. La idea de que el coche, que es la patineta, que es la bicicleta, que es el transporte público, que va a resolver todos los problemas, no es verdad en mi opinión. Hay que combinar todos y hay que combinar esto con el urbanismo y con la logística urbana. Le damos la palabra entonces al profesor Vicente. Gracias. Bueno, yo creo que aquí es muy importante cuando hablamos del futuro y de qué va a pasar y cuando empezamos así como a tratar de futurear un poquito, tenemos que buscar el realismo y tenemos que buscar el pragmatismo. Yo quería mencionar algo que sucede mucho en las ciudades de América Latina y en los países en vías de desarrollo. Sin lugar a dudas es algo que sucede todo el tiempo en Ciudad de México, y es que Ciudad de México no es una sola ciudad. Ciudad de México es un conjunto de muchas ciudades en donde se viven realidades muy distintas en el mismo lugar. En este sentido, en términos de COVID, hay dos realidades que han estado conviviendo todo este tiempo, y es la realidad de los privilegiados, la realidad de los que se pueden teleconectar, de los que pueden cambiar y de los que pueden decir, esto es una oportunidad para ser mejor. Y la otra realidad es la realidad de los que no pueden parar. O sea, es la realidad de la economía informal, es la realidad de la gente que no tiene ahorros, de la gente que vive al día, de la gente que si no trabaja 2 días se queda sin comer. Entonces, es la realidad de la gente que, aunque quisieran, no van a poder comprar un auto privado. Se tienen que seguir moviendo en el metro, se tienen que seguir moviendo en el transporte público. O sea, en Ciudad de México hay 34 millones de viajes diarios, de los cuales el 70% se hace en transporte público. Y de ese 70%, el 69% se hace en las busetas y en lo que aquí les llamamos las peceras, que es el transporte concesionado o el transporte informal. Ahí es en donde está la masa de las personas, y ahí es en donde está una enorme realidad que no está peleada con la otra, o sea, es tan válida como la otra, y que tenemos que encontrar este punto en común cuando hablamos de la nueva realidad, ¿no? En realidad es que tenemos un mundo privilegiado en donde se está hablando de vamos a cambiar hacia el teletrabajo, vamos a ser más eficientes, vamos a buscar accesibilidad, vida de barrio, trabajar cerca de donde vivimos, en fin, todas estas cosas que parecen muy idílicas y la verdad muy bonitas. Y por otro lado tenemos, la verdad, a la gente que está confiando en su sistema inmunológico porque el sistema social no les da ninguna ayuda. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Cuando se habla del futuro de la movilidad, yo digo que por lo menos en cuanto a Ciudad de México vivimos 3 dimensiones. La dimensión física, es decir, la ciudad está compuesta por una zona del lago, que es una zona muy plana, muy vulnerable a los sismos. Hay una zona de transición en donde hay unas pequeñas lomas, en donde se puede mover mucho todavía en transporte no motorizado. Y hay una zona de lomas en donde es imposible
pensar en moverse en una bicicleta, ¿no? O en un monopatín. Esa es una dimensión. La otra dimensión es la dimensión de las longitudes de los viajes. Vivimos en una ciudad en donde puedes hacer recorridos de 100 kilómetros dentro de la zona urbana. Entonces, si tus viajes son cortos, si tus viajes son largos, si tus viajes son medianos, esa es otra gran dimensión. Y finalmente, esta que yo les estaba diciendo, o sea, la dimensión de la gente privilegiada que realmente, que además, paradójicamente, la zona privilegiada de la ciudad fue la que introdujo el COVID a la ciudad, porque era la gente que venía de Europa, que venía de Estados Unidos, que había ido a vacacionar, que llegó, se instaló aquí, se enfermó a la gente de servicio y entonces la gente de servicio ahorita tiene todos los rebrotes y es en donde realmente se está dando la tragedia dentro de la ciudad. En fin, creo que es un tema multifactorial, es un tema complejo, en donde cuando hablas de pensar en el futuro, pues la verdad es que el futuro lamentablemente tiende a ser menos sorprendente de lo que quisiéramos. Sigue tendencias muy lógicas, muy básicas. Simplemente hay que ser pragmáticos y hay que ver las cosas como son y en dónde están. Entonces, aquí vamos a tener una combinación de gente que va a ser mucho mejor, de actividades que van a ser mucho más eficientes, en donde se van a repensar mucho la actividad económica y la actividad del día a día, y vas a seguir teniendo a la gente que va a tener que moverse todos los días, a lo mejor con condiciones de un poquito más de miedo, con un poquito de más cuidados, y eventualmente llegaremos a algún punto de equilibrio y alguna combinación de todo esto, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos ustedes, profesores, por todos los análisis y las respuestas como conclusiones de este conversatorio. Hay unos puntos en que ustedes coinciden, unos puntos de diferencia, de divergencia, y pues también queda en el ambiente que las soluciones definitivamente no son únicas, sino una combinación de diferentes medidas. Si me permiten, llama la atención, o sea, coincidimos o coinciden ustedes en las dificultades que se han tenido para la conectividad y poder realizar el trabajo desde casa. No solamente aquellas personas que laboran, sino también para los estudiantes. Es algo en común que es necesario trabajarlo y llegar con más conectividad hacia aquellas personas que menos facilidades tienen. Por otro lado, también hay otro punto en común y es buscar la accesibilidad en las zonas o barrios de vivienda o en esas zonas. Pero como decían ustedes, a ver, ya tenemos una planificación, ya tenemos un urbanismo. ¿Cómo resolver justamente que las personas podamos tener esa accesibilidad a los servicios más primarios, por llamarlos de alguna manera? ¿Cómo poder volver a esa ciudad compacta, si me lo permiten, o a esa zona de vivienda que no solo sea en barrios o ciudades dormitorio? También hay una gran preocupación porque no queremos volver a los mismos hábitos de movilidad que teníamos antes, en el vehículo privado, por ejemplo. Pero fíjense la contradicción. En el vehículo privado es donde podemos ir más seguros para no contagiarnos, para evitar los rebrotes en la ciudad. Entonces, ¿cómo manejar justamente esa movilidad? El profesor Vicente decía, disminuir, y ustedes todos coinciden en la disminución de esa necesidad de movernos y tener la posibilidad de una accesibilidad a las zonas donde vivimos. También hay otra coincidencia y es en la economía informal, aquellas personas que no se pueden quedar en casa y que necesitan salir a laborar, que su forma de moverse para tener ese sustento, para tener su ingreso, pues es sencillamente tomando el transporte público, donde puede haber más contagio. Las ciudades 24 horas,
los horarios escalonados de trabajo. Bueno, queda en el ambiente una serie de ideas, de esfuerzos, también de acciones, para revisar cuáles podrían ser esas soluciones cuando pasemos un poco esta pandemia del COVID-19. A todos ustedes, muchísimas gracias por la participación. Y quedamos atentos a continuar con esta cátedra y continuar con este aprendizaje de todos ustedes y de todas las personas que están en ciudades y países diferentes, tenemos cosas en común. Muchas gracias.